Bueno, entonces de nuevo buenas tardes. En estos momentos se está haciendo la grabación ya de la clase. Quiero empezar aclarando tres cosas. Primero, la actividad del día 22 va a ser la actividad de las funciones de base de datos en su modalidad contará y promedio. La actividad 23, que es la del día la que estaba programada para el día de ayer, que pues aún no la he cargado sinceramente, va a ser relacionada a un pequeño formulario, el cual va a tener dos preguntas simplemente sobre los conceptos que hemos visto de macros, y la actividad que se va a dejar el día de hoy sí va a ser como tal una actividad para hacer una macro cortica y pequeña. Mañana veremos el tema de combinación de correspondencia, como habíamos dicho, y el día viernes ya vamos a mirar. Vamos a generar un espacio para resolver dudas, por si tenemos de pronto algo en particular que pues estén manejando o algo así que necesitamos revisar, lo podríamos hacer y lo podríamos mirar a ver qué alternativa podríamos ofrecer, tanto para el ámbito personal como para el ámbito laboral. Entonces, no siendo más, vamos a compartir acá la pantalla para ejecutar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las macros. Y en el tema de las macros, en el día de ayer habíamos quedado en el apartado como de los conceptos, habíamos hecho unas macros, habíamos revisado un poquito de unos códigos, y en el día de hoy vamos a generar una macro en particular. Lo primero que quiero aclararles es que cuando ustedes descargan el archivo desde la plataforma, por más de que la extensión de ese archivo es no es la extensión, les aparece acá .xlsm, ese archivo no es como tal un archivo de macros, debido a que en la hoja de cálculo, si nosotros nos vamos a archivo y nos dirigimos a descargar, notemos que vamos a descargar es un archivo .xlsx, quiere decir que nos va a descargar un archivo Excel normal. En cómo se manejan las macros, pues dentro de las hojas de cálculo en línea, básicamente a través del menú de extensiones, en donde va a estar el apartado de grabar macros, de las macros, y la ejecución del código, o lo que hace diferente al Excel normal, en donde nosotros tenemos dentro del mismo Excel como tal una interfaz de Visual Basic for Applications, de VBA. En la hoja de cálculo en línea nosotros no tenemos como tal un archivo de macros, no tenemos un documento distinto a un .xlsx. Para ello, aquí dentro de las extensiones, en el apartado de ActionScript, va a aparecer un intérprete. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete de VBA, es decir, otra aplicación, o en otras palabras, que puede generar código que va a asimilar o va a hacer una similitud como si fuera Visual Basic for Applications. El código que nosotros coloquemos en el apartado de ver código acá de nuestra hoja de Excel es diferente al código que se debe colocar acá, por razones particulares como, por ejemplo, que dentro de una hoja de cálculo como lo es Excel, por ejemplo, para hablar de una hoja se puede llamar una hoja en la cual se esté trabajando, se puede llamar a un worksheet, mientras que acá se llamaría algo como spreadsheet. Entonces van a cambiar los nombres y eso va a cambiar la ejecución pues de los códigos, pero en general la sintaxis va a ser la misma. Una vez hayamos descargado todos los archivos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle archivo, guardar como, y vamos a escoger la ruta en donde vamos a guardar el archivo.
puede ser en descargas, en donde ustedes lo vean necesario, y ese archivo que ustedes tienen, en donde dice tipo, lo van a guardar como un archivo, como un libro de Excel habilitado para macros, y le van a dar guardar, y eso va a generar un nuevo archivo que sea habilitado para macros. Para que por favor todos hagan eso y me confirmen que todos tienen ya el archivo pero habilitado para macros. Cristian ya por acá. César listo. Faltaría Guillermo, Jennifer, Juan Alberto, Paula ya, Nicolás y Rosmary. Profe, no entendí la forma de hacerlo. Estoy en el celular, profe, porque estoy en la U. Sálgase de la U y éntese a la clase. Métase a la clase, no mentiras. Bueno, entonces, listo, Nicolás. Entonces ahí le queda la grabación. Listo, perfecto. Juan Alberto, ¿qué hay que hacer? Descargar el archivo. Cuando descargamos el archivo no es un .xlsm. Por más de que diga acá .xlsm, Excel solamente en línea tiene como opción para descargar archivos de tipo .xlsx. Al descargar ese archivo, cuando les aparece acá .xlsm, es porque se está volviendo parte del nombre, pero es diferente al tipo de archivo que es. Por lo cual hay que darle archivo, guardar como, y le vamos a decir en la ruta en donde lo vamos a guardar, y el tipo de archivo que vamos a escoger es libro de Excel habilitado para macros. Todo lo que vayamos a trabajar con macros, absolutamente todo, debe ir guardado en archivos habilitados para macros. Entonces Listo, profe. me confirma ahí Juan Alberto, ¿listo? Sí, señor, ya lo guardé. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, bueno, entonces imagino que ya todos están. Entonces, por acá tengo este ejemplo acá de formulario. Resulta que yo les preguntaba el día de ayer que si habían visto las personas que han construido un sistema de ventas dentro de Excel. No me acuerdo si fue César o Nicolás que dijo que conocían a alguien. Aquí vamos a tratar de... Fue Nicolás, ¿cierto? Sí. Aquí vamos a tratar de hacer algo corto y sencillo como para entender la idea de cómo puede operar este tema de las macros. Porque realmente para poder hacer todo un sistema de ventas no es nada fácil ni tampoco nada difícil. Es más una cuestión de tiempo. Porque hacer un sistema de ventas puede tener muchos, digámoslo, módulos. Puede tener el módulo de facturación, puede tener el módulo de contabilidad, el módulo de inventarios, bueno, etc. Entonces va a requerir más que todo pues de tiempo. Resulta que por aquí yo tengo pues un ejemplo como de formulario, y lo que vamos a hacer es un código para a través de la grabadora de macros. ¿Para qué? Para que los datos que estén acá se vayan a esta base de datos de acá, que se vayan acá y que me los almacene como si fuera ¿qué? Como si fuera la facturación o el proceso de facturación de mi sistema de ventas. Es decir, yo llego y recibo, por ejemplo, los datos no de un curso, sino de un producto. ¿Qué producto es? ¿En qué categoría está? ¿Y qué descripción tiene? ¿O qué producto, cantidad? Bueno, etc. Y donde dice datos de estudiante, pues fácilmente puede ser los datos de mi cliente: nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. Entonces vamos a almacenar esta información dentro de una hoja que se llama base de datos general. Resulta que la creación de código como tal, bueno, no sé si ustedes de pronto han escuchado estos términos así de contexto.
No sé si de pronto han escuchado esos términos. Backend y frontend. ¿Alguien de pronto ha escuchado esos términos? Nicolás sí, ni Lida, ni Jennifer. Los demás sí, no, o si no lo he escuchado, o qué es eso. Juan Alberto sí, creo que yo, dice César. Bueno, entonces así muy generalizado, ¿qué es backend y frontend? Resulta que los temas de programación son bastante amplios. Cada día se aprende porque es quizás en estos momentos estamos en un punto de ruptura tecnológica en donde casi para todas las profesiones se va a empezar a hablar de temas de programación, precisamente por el tema de la cuarta revolución industrial, la era digital, etc. Resulta que cuando hacemos código, la escritura del código, la sintaxis, la estructura, todo lo que hemos visto hasta ahora del código como tal, hemos visto son apartados de backend. Ese backend, digamos que es la parte de abajo o la parte de atrás del código. O en otras, en otras palabras, básicamente es la escritura del código puro. Pero hay muchos que saben, que conocen muy bien del código, pero no son muy creativos para hacer que ese código tenga una presentación pues adecuada, que sea llamativa. El frontend es también código, pero lo que va a mostrar, o en otras palabras, es la vista que se le va a entregar al usuario. Por ejemplo, el diseño de las funciones en Excel, toda la estructura por debajo, que la suma tiene esto, es una combinación de cosas o de escrituras o, o es un algoritmo como tal que tiene una estructura de algunas cosas lógicas, etcétera, etcétera, como las funciones y etc. y me generan un resultado. Pero esta parte de acá, por ejemplo, donde dice archivo, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, etc., la presentación de todos estos iconos ya va más relacionado no al backend, sino al frontend, que es a la visualización, al aspecto visual que debe tener un programa, que debe tener una aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues a manera de cultura. Hay gente que es muy buena en backend, pero no son tan buenos en frontend. O hay gentes que son muy buenos en temas de frontend, en visualización, pero no son tan buenos en backend. Por ejemplo, yo en lo personal no me encuentro ni en el uno ni en el otro. Pero bueno, puede ser el caso de ustedes que a futuro que pueden hacer parte de backend o pueden hacer frontend. Y los que generan los dos códigos como tal, o sea, cuando ya conocen tanto backend como frontend, a eso se les conoce como programadores o desarrolladores full stack. Eso pues a manera de cultura con los temas de programación. Un full stack es que sabe tanto de backend como de frontend. Pero pues como ya lo dijo por acá Nicolás, pueden que algunos no sean tanto de temas visuales, sino más de backend. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso pues a manera de contexto. Vamos a tratar de imitar un sistema de ventas, en el cual vamos a hacerlo a través de registro de unos datos de curso. Vamos a generar como primera opción la inserción de una imagen o una ilustración. Esta ilustración que voy a insertar, aquí deben haber unas formas. Vamos a escoger una forma cualquiera. Yo voy a escoger acá esta forma de rectángulo con unas esquinas redondeadas simplemente por gusto. Yo voy a crear acá ese espacio y le voy a dar clic derecho y le voy a decir editar texto. Y le voy a colocar acá que eso va a ser guardar. Yo acá le hago pues un pequeño cambio de que me quede centrado, alineado, que use Arial. Como les decía alguna vez, no soy muy amigo de Calibri.
Y listo. ¿Qué espero yo con esto que acabo de hacer acá? Que cuando yo le dé clic, la información que esté acá y acá se guarde automáticamente acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Lo primero que tengo que hacer es generar la macro. Entonces vamos a hacer la secuencia de pasos para generar la macro. Vamos a hacer la secuencia de macros vamos a hacer la secuencia de pasos para generar la macro todos. Así que vamos a ir despacio para que todos vayamos en el mismo punto. ¿Ya todos tienen esto de acá que dice guardar? Pues no es necesario que sea esto primero y luego lo otro, pero es para saber si todos vamos acá. Cristian ya. ¿Todos ya o les falta? Lida y todo, listo. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a programador en nuestra grabadora de macros. Y le vamos a decir ahí en grabar macro. En grabar macro vamos a escribir, confirmo que no me haya quedado ninguna macro. Listo. Grabar macro, vamos a escribir el nombre de la macro. Por efectos de practicidad vamos a llamar esta macro tal cual como creamos ahí ahorita esa cajita, guardar. Entonces le voy a decir que esa macro se va a llamar guardar. Y ahora le voy a dar a aceptar. En estos momentos empieza la grabación de la macro. Toda instrucción que yo haga, todo clic, pulsación de teclas, todo, absolutamente todo se va a grabar en la macro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya le dimos iniciar a la grabación de la macro. Nos vamos a ir a darle clic en la hoja que se llama B de general. En esa hoja B de general le voy a dar aquí en la fila 3 un clic para que me permita generar la opción de insertar, es decir, de hacer una inserción de una tabla, de una fila. Cuando yo ya haya insertado la fila, me va a quedar esto en azul. Entonces voy a seleccionar todo eso que está en azul, solamente la parte de abajo, los encabezados no. Y vamos a quitarle ese azul o ese relleno a esa fila. ¿A través de qué? Yéndonos a inicio. En inicio vamos a buscar la canequita de pintura y vamos a decirle que sin relleno. Una vez le hayamos quitado el relleno a esa fila, nos vamos a ir a los bordes. Acá en los bordes. Vamos a seleccionar todos los bordes para que esa selección de ahí quede con todos los bordes. Luego nos vamos a devolver a donde está formulario y en el formulario vamos a hacer una selección múltiple. ¿De quién? De sede en primera instancia. Le voy a dar ahora la tecla control y voy a seleccionar la caja en blanco. Tienen que seleccionar la caja en blanco arriba también de la sede, pero ahora de curso. Luego de horas, luego de nombre, luego de apellido, luego de dirección, luego de teléfono y luego de correo. Cuando ya tengamos esa selección,
le vamos a dar control C. Es decir, me va a copiar esa información. Y nos vamos a ir ahora donde dice B de general. Sobre este sombreado que nos debió haber quedado, le vamos a dar clic derecho a la celda B3 y aparece este listadito de acá. Ojo con lo que voy a decir, vamos a hacer un pegado, pero no un pegado normal. Vamos a hacer un pegado transpuesto. Si recuerdan la función transponer, esto va a aplicar más o menos, o bueno, va a aplicar igual. Un pegado transpuesto básicamente va a ser que la información que estaba en una columna se va a ir a una fila. Y lo que estaba en una fila se va a ir a una columna. En las opciones de pegado les debe aparecer acá una tablita que tenga una flecha hacia abajo y una hacia la derecha. O si quieren pueden pasear el cursor hasta que encuentren uno que dice transponer. Si no lo encuentran, aquí en el pegado especial le pueden dar clic y por acá en la parte de abajo dice pegado especial y le dan clic y buscan el que dice transponer. Yo voy a elegir este de acá que dice transponer. Ahí en teoría me estaría pegando la información que tomo del formulario. Voy a quitar ese sombreado que queda ahí, dándole clic afuera en cualquier celda. Luego me voy a ir a formulario para que esto que está resaltándose deje de resaltarse. Bueno, para que esto que está moviéndose como si fuera una cadena deje de hacerlo, o sea que me quite la selección del copiar. Para ello le vamos a dar la tecla Escape. Y por último, para quitar este sombreado que hay en esas hojas, le voy a dar clic en cualquier celda de afuera. Una vez hayamos hecho esto, nos vamos a ir a programador y vamos a detener la grabación de la macro. Pregunto, ¿hasta acá todo lo lograron? Sí, señor. Espero no haber ido rápido. ¿Todo lo lograron? Listo. Vamos a verificar que la macro haya quedado guardada. ¿En dónde queda guardada? En el apartado de macros de acá de programador. Puedo mirar si quedó guardada. Y miren que ahí me dice guardar, que fue la macro que generé. Por acá, a ver. Cristian, Juan Alberto y Guillermo me dijeron que sí. ¿Los demás no pudieron o sí pudieron? Rosmary sí. Sí. César, Paola. Ok, listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Miremos un momento el código. Profe, qué pena. Lo que pasa es que a mí como que me quedaron guardadas las macros que hicimos ayer o los códigos que guardamos ayer. ¿Cómo hago para quitarlos o cómo es el procedimiento? Tú estás en Excel El normalitos, normalito, sí, el del ¿sí? computador. Abre acá donde dice, espera, cancelar, ver código. Ok, espérame un segundo. Ver código. Por aquí te debe haber quedado en alguno de los módulos. ¿Cuántos módulos tienes? ¿Uno o dos? Debes tener, me imagino que dos. Tengo módulo 1. ¿Solo módulo 1?
Ujú. Y en ese módulo 1, ¿cuántas macros tienes? Mira por donde dice sub, ahí va el nombre de la macro. Ay, Dios mío. Le das doble clic en módulo. Aquí en módulo, Sí, doble sí, clic. sí, 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 ya lo hice. Pero entonces me parece sub, guardar. ¿Cuál, Guardar perdón? macro. Me parece sub, guardar. Guardar. Ah, no, esa es la que hicimos ahorita, solamente tienes esa, porque dices que Es tienes que las me, de... es que me aparece cuando abro macros, me aparece guardar y me aparece abajito como clase 23 que es el nombre del anterior archivo que tenía. Excel, XLS, listado diagonal 2 abajo de guardar. No sé por qué. Abajo de perdón, abajo de guardar. Ujú. Pues entonces bórralos un momentico, borra lo que desde sub guardar hasta en sub de ese guardar, borra lo que hay ahí para abajo. Ok. O sea, lo elimino. Sí, elimínalo. Gracias, profe. Listo. Entonces, miremos un momento el código de esa macro que creamos. Podemos mirarlo a través de macros, la más sencilla. Aparece acá guardar y le digo aquí donde dice modificar. Aquí me va a aparecer el, ¿el qué? Me va a aparecer la macro que generé. Miren que para todos esos pasos ocurrió toda esta secuencia que está acá. En donde esto que está acá es el inicio. Acuérdense que esto tenía un inicio, unas actividades o procedimientos y un final. Ahora, este fue el código que creamos, solamente para que lo miremos. Vamos a cerrar el editor de código. Ya tenemos la macro grabada. ¿Qué nos falta? Que se coloque acá y que yo le dé un clic y me quede guardado. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a dar aquí donde está la imagen, clic derecho. Le voy a decir por acá abajo donde dice asignar macro. Y en asignar macro voy a seleccionar la que dice guardar. Y le voy a dar aceptar. Esto que se podría decir, aunque pues como tal el concepto para Visual Basic es otro, pero se podría decir que eso que generamos ahí es un botón. Ya con eso, ¿cierto? Ese botón de ahí lo que me va a permitir es que al momento en que yo le dé clic me guarde la información acá. Vamos un momento acá donde dice BD general, la base de datos general, BD general. Debido a que estas bordes fueron creados mediante la grabación de macros para que me grabara la macro y después se ejecute, pues lo que voy a hacer es borrar esa fila 3, clic derecho, eliminar, porque como yo ya guardé la instrucción de que se va a colocar ahí los datos, de que se va, perdón, de que se va a insertar una fila y de que luego se va a colocar los bordes y de que luego se van a tomar los datos y pegar ahí, pues ya no va a ser necesario dejarla, porque con cada guardado me va a hacer siempre ese mismo proceso. Entonces nos vamos a devolver a formulario. Pregunto, ¿todos ya asignaron la macro? Sí, sí, Sí. sí. Ok. Si todos ya asignamos la macro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en la sede, a empezar a insertar datos. Le voy a decir en la sede que va a ser, por ejemplo, la sede de Venecia, que el curso va a ser, digamos, de Excel, que es de 40 horas, datos del estudiante. Pueden colocar sus datos.
Una vez coloquen sus datos, vamos a hacer de cuenta que estamos facturando. Y voy a guardar ese proceso de facturación, o voy a guardar estos datos que están acá, acá. Entonces yo le voy a dar clic en guardar. Y ahí me ejecutó el código. Yo me voy a B de general y reviso que me queda la inserción de la información. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Lo lograron hacer? Sí. Ah, sí, Nicolás, no porque está en la U. ¿Ya acá todos o alguien tuvo problema o algo así? Bueno, asumiría que todos bien. Bueno, entonces, quiero que notemos lo siguiente. Miren de forma particular que yo guardé los datos, pero hagan de cuenta que yo facturé. Entonces le dije facturar y me imprimió la factura y vuelven y me quedan los datos de la persona. La idea es que uno guarde o que facture y que acá quede de nuevo en blanco para volver a facturar. No que tenga que irme, ay, tengo que borrar esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Ahí mismo no se puede crear otro botón que diga limpiar, por ejemplo. A eso vamos. Vamos a crear ese botón que se llame limpiar. Vamos a darle insertar y vamos a generar una nueva forma. Vamos a hacer otro botón que se llame limpiar. Le digo editar texto y bueno, coloco el nombre. Nótense que si yo fuera muy bueno en programación sería el team backend, porque yo para el tema visual también muy poco, muy creativo la verdad. Voy a decirle por acá Arial, que es como lo más, quizás lo más estético que hago. Tengo limpiar. ¿Cómo voy a hacer la instrucción de limpiar? Pues voy a grabar una macro. ¿Qué macro voy a hacer? En donde voy a hacer una selección múltiple de esto y lo voy a borrar. Miremosla de la siguiente manera. Vamos a darle programador, grabar macro, y a esa macro le vamos a decir que se llama limpiar. Vamos a darle aceptar y ahí empieza la grabación de la macro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la selección múltiple de todas las cajitas en blanco. Una vez haya hecho esa selección, le voy a dar a la tecla suprimir. Y finalmente, para que quede afuera la información, bueno, afuera no, para que no quede esto sombreado, le voy a dar un clic por aquí afuera. De hecho, ahí se me fue la selección de algo más, pero no hay lío. Y detengo la grabación de la macro. ¿Hasta aquí todos lo hicieron? ¿Todos lograron hacer la macro? Sí, señor. Listo. Cristian, Juan Alberto, bueno, imagino que todos también, Jennifer, Paola, Guillermo, listo. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a ese botón, asignar la macro. Clic derecho, asignar macro y vamos a seleccionar la que se llama limpiar. Y le vamos a decir aceptar. Ya ahí tengo el de limpiar. Vamos a probarlo. Le voy a decir una nueva sede. Suba. Un curso de Access. Bueno, ustedes pueden colocar lo que deseen. Horas, que es de 60 horas. El nombre, que sea un nombre. Un teléfono. Y un correo. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos los datos. Le vamos a dar guardar. Revisamos y mire, aquí quedó guardado de una vez. Ahora, en formulario, si yo le digo limpiar, me va a hacer la limpieza de los datos que estaban adentro. Pregunto, ¿todos probaron y lo lograron? Cristian, Juan Alberto, César, sí. César también. Bueno, César ya. ¿Alguien más? ¿O alguien no pudo? ¿O alguien mezcló un error? No pude. Se me olvidó cómo asignar la macro. ¿Sí todos lo lograron o no? Yo sé que ya me respondieron 3 personas que sí. Listo. Perdón que sea cansón acá con el tema de macros, pero es que como toca ir lento, si para allá más adelante me dicen no lo logré, entonces nos toca devolverlo mucho. Entonces, bueno, ahora yo les pregunto, yo tengo uno para guardar y uno para limpiar, pero normalmente ustedes han visto que los temas de facturación es que yo guardo la información o facturo, saco la factura y de una vez se borran los datos de acá. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo dejar eso en una sola instrucción? Sin tener que grabar otra macro. O sea, sin tener que hacer todo el proceso. ¿Qué creen que puedo hacer? Pues se puede copiar, bueno, se puede abrir el visual, copiar la macro de limpiar y pegarla dentro del sub de guardar. Correcto, ya vamos a ver eso. Esperen que Jennifer me dijo algo. Sí, profe, no puedo poner ese código directo para que cuando se le dé guardar, guarde y borre una. Ah, yo pensé que era un error. Sí, copiar el código de limpiar y ponerlo en guardar. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar una cosa. En macros, vamos a mirar el código de limpiar, que está ahí mismo en el módulo de guardar. Voy a decirle modificar para verlo. Permítame un momento. Hagan un poco de silencio, que informe. Listo, vuelvo por acá. Ya César nos dijo la solución. Si nosotros conociéramos código, pues nosotros sabríamos que sería este de acá. Detenidamente podemos mirar una cosa. Me está diciendo range de G6, de 6, de 8, de 10. Este G6 es el que se me fue por acá a mí. Pero a ustedes les tiene que aparecer es de 6, de 8, de 10, de 15, bueno, etc. Todos estos D. De hecho, acá lo puedo quitar y no va a pasar nada. Le estoy diciendo el range o el rango, o sea, seleccione celdas de los rangos de 6, de 8, de Bueno, acá me están diciendo las celdas y acá me está diciendo qué hacer con ellas. El select es de seleccionar, o sea, seleccione esas celdas. Y luego dice que la D23 es la que está activada. ¿Por qué es la que está activada? Porque yo tomé acá e hice esto.
la que está activada es la última, la D23, que es la que aparece en blanco. Eso es lo que me está diciendo ahí. Y me dice de la selección, ¿cuál selección? De estos rangos, de esa selección limpia el contenido, o sea, borre el contenido. Y finalmente le dije rango G8, o sea, le dije por acá G8, no, como por acá, para que me quitara ese sombreado que tenía. Si nosotros conociéramos el código, tendríamos que haberlo construido acá con el guardar. Pero si no lo conocemos, para mí la herramienta de grabar macro puede ser una ventaja. Porque grabo la macro, no tengo que saber como tal el código, sino que lo que nos dijo César Daniel. Borro la información, bueno, tomo la información que está acá, que es la actividad, ¿y en dónde es que la debo pegar? Ahí arribita del ensub. Ahí arribita del ensub, porque ensub es la instrucción que me dice a mí que se está terminando la macro, ¿quién? La macro de guardar. Yo puedo eliminar esa macro y dejarlo todo dentro de guardar. Y miren que acá aparece algo que son unos comentarios. Esos comentarios son líneas de código que no se van a ejecutar. ¿Cómo inserto un comentario y para qué sirve un comentario? Para que yo tenga una guía de lo que estoy haciendo. En otras palabras, para saber qué está haciendo el código de por acá o qué está haciendo el código de por acá. De hecho, el de acá me deja un comentario con el nombre de la macro y me está diciendo que eso es una macro. Por acá me está diciendo el nombre de la macro que tenía y que eso es una macro. ¿Cómo inserto un comentario? Con una comilla simple. ¿Yo dónde encuentro la comilla simple? Enseguida del número 0, en donde está el signo de pregunta, de hecho, o al menos así está en mi computador. Yo puedo insertar esta comilla simple, que es esta, y decirle, por ejemplo, a partir de aquí se borra el contenido de las celdas. Y miren que los comentarios quedan en verde. Esos comentarios nuevamente son líneas de código que no van a quedar o que no se van a ejecutar dentro de mi programa de Visual Basic. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a guardar. Al darle guardar, cierro esto de acá. Y si yo le doy al botón de limpiar que tenía asignada la macro de limpiar que ya no está, me va a decir que no la puede ejecutar, porque me dice que puede que no esté disponible en el libro o que se hayan deshabilitado las macros. Realmente fue que la eliminamos. Entonces, aceptar, y este botón ya no nos sirve para nada. Suprimir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Coloquemos datos. Digámosle, por ejemplo, cd ahora Fontibón, curso de Access, horas 40 y pues nombres acá. Ahora, ya tengo la información y le doy guardar. Notemos que la información ya queda acá y en el formulario se borra para que yo vuelva a ingresar datos.
Pregunto, ¿hasta aquí todos lo lograron? Cristian lo logró. Me imagino que están en ese proceso algunos. ¿Solo Cristian lo logró? ¿O están en el proceso? A Jennifer creo que se le cayó el internet. A Juan Alberto no le funcionó. Si Juan Alberto me puede ahorita mostrar un momento, revisamos el error. Si lo puede mostrar de una vez mejor. ¿El resto cómo van? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? Lida dijo, me van a Sí. preguntar y se fue. Paola lo logró. Cristian lo logró. ¿Cómo le fue por ahí a Guillermo? ¿Cómo le fue por ahí a Rodmari? César sí lo logró, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ok. Miremos el código. Ver código. Tiene habilitado solo una pestaña, ¿no? Creo que no me deja ver. Toca creo que me coloque toda la pantalla. Listo. Ay, no. Pensé que los había borrado. Listo, listo. No hay problema. Entonces, Juan Alberto, para que me comparta una pestaña, ve toda la pantalla, por favor. Listo. Ya ahí debe estar cargando. Ahora sí ya lo estoy viendo. Ya sería que mostrara la hoja. El Excel es el que está ahí a la derecha. Más abajito lo tiene. Al pie en la barra de los, ahí se me olvidó el nombre de esta barra. La barra de los iconos, es ahí a la derecha. Limpiar la macro, E11, D6, D8, punto select, activate, click context, range. Ok, el error está en el sub. No borró el sub de ahí, entonces porque está quedando subrutina dentro de subrutina y ahí le debe estar generando el error. Entonces borre esa de ahí, borre eso también. Ahí borre eso también que hice limpiar, borre ahí porque se quedó como una instrucción ahí. Listo, aceptar. El hecho de restablecer el proyecto le está diciendo que va a ser un nuevo guardado. Y ahí sí verifica, por favor. Y ahora sí. Listo. Entonces, reanudo por acá la presentación. Y bueno, ya solucionamos acá. Listo, profe, gracias. De repente se colocó el computador bastante lento. Gracias. Sí, es que el tema de las macros puede generar eso. Puede que quede muy lento, aunque puede ser también porque el equipo lleva mucho tiempo encendido y eso. Pero listo. Bueno, ya tenemos ahí la instrucción de guardar. Quiero que hagamos una cosa. Ya tenemos ese código.
Vamos a darle a la X, como si fuéramos a cerrar el documento. Y notemos que nos va a preguntar que si desea guardar los cambios. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos la información que yo he ingresado no se ha guardado dentro del libro. Entonces, imagínense que ustedes tienen el sistema de ventas y están en la facturación y ustedes llegan y facturan. Y pues ustedes ven que les queda en una hoja la información y ustedes dicen, todo está bien. Pero el hecho de no darle esta pequeña instrucción y uno llega y ocurre que se va la luz. Si se va la luz, lo que está ahí guardado no se guarda como tal. Cuando aperturo nuevamente, regresa la luz, aperturo nuevamente, voy a encontrar que Excel me va a decir que ha encontrado unos archivos de recuperación porque hubo un error. Profe, se me reinició el computador. Cuando hiciste qué, perdón. ¿O se te reinició solo? Ah, ok, me estás diciendo que, o me estás avisando que se reinició el computador. Ah, ok, pero ¿hasta dónde vas? ¿Ya logramos colocar el código de limpiar? ¿O dentro de guardar? ¿Sí lo logramos, Lida? No me abre Excel ahora. No te abre. ¿Tienes forma de compartir? Dale. Bueno, Lida creo que se salió, creo que está reiniciando. Entonces, por acá. Bueno. ¿En qué iba? ¿En qué iba? Guardar esto. Ah, ya, me acordé. Les decía que imagínense que facturan y se va la luz. Y no tienen guardado. Esa simple instrucción de guardado en un corte de luz, en una actualización programada, como de hecho le tuvo que haber acabado de pasar a Lida, puede generar que se borre la información. Cuando aperturamos el archivo, un archivo de Excel nuevamente, va a decir algo como que se cree que apareció ahora un archivo, pero de recuperación, o sea, como que Excel trata de decirle, usted no guardó, pero yo le alcancé a guardar algo. Entonces, Excel casi que me está diciendo, vea, usted tiene un archivo original, o sea, donde está la información original, en ese archivo no alcanzó a almacenar, porque se fue la luz. Pero yo le tengo un archivo que es de recuperación, que puede tener lo mismo, pero son dos archivos diferentes, archivo 1 y archivo 2. ¿Qué pasa? Si yo le digo a ese archivo de recuperación, sí, déjeme ese archivo. Y yo intento, y en ese archivo es donde yo ejecuto una macro. La recuperación me trae hasta la macro. Pero en el sistema de ventas, por ejemplo, tenemos no solamente facturación, sino que la facturación muchas veces va relacionado, o en todas las veces va relacionado con inventario. O en otras palabras, yo puedo tener una hoja para el registro de facturación o otra hoja para el registro de inventario, o puede ser que en una hoja, en un libro me quede solo lo de facturación y en otro libro me quede lo de inventarios. Como todo está conectado a original, al archivo original, hagan de cuenta que pasa como si fuera ese tema de bases de datos, de funciones de datos que veíamos, que habían unas relaciones, que yo les explicaba por encima que las bases de datos pueden ser relacionales o no relacionales. Cuando son relacionales, pues si esto está vinculado
este archivo original está vinculado a un libro 1 y a un libro 2, por ejemplo, pues el original tiene este vínculo. Pero este de acá, o por ejemplo hoja 1, que en esa misma hoja me guarde la información de las facturas, pero los inventarios está por allá en otro libro. Ese archivo de recuperación solamente me va a traer el vínculo ahí a la hoja y no me va a traer el vínculo con el libro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nuestras macros literalmente van a estallarse, o sea, se van a entrar en conflicto, no van a funcionar y puede que me prácticamente dañe el código que he generado por una sola instrucción de guardar en un momento, como por ejemplo una actualización, o por ejemplo se fue la luz, o no falta que pasó por ahí el perrito y le puso la patica al computador y me apagó el computador y cosas así. ¿Ya volvió por acá, Lía? No ha vuelto. Para evitar esto, lo que debemos hacer es que este guardado sea automático. Y uno diría, bueno, entonces ¿por qué no guarda y más bien y va y por qué no coloca la información y simplemente le dice control G y ya? O sea, como solución también. Pues sí, es válido y todo, pero imagínense que ustedes están en la empresa, ustedes están atendiendo, facturan y llegó más gente y ustedes por la premura van y atienden a la gente y en un momento se fue la luz. Y por estar atendiendo no les quedó tiempo de darle guardar al menos. Entonces la idea es que desde que yo le dé aquí clic en guardar, no solamente me almacene acá, ni solamente me borre esto, sino que la información se guarde de manera automática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo conozco el código, lo coloco de una vez en el guardar. Si no lo conozco, grabo una macro. ¿Cuál va a ser la macro que voy a grabar? Me voy a ir a programador, donde dice grabar macro. Le voy a decir que se grabe la macro, no le puedo poner guardar, porque yo ya tengo una macro que se llama guardar. Entonces le voy a decir que la macro se llame salvar. Viene pues del inglés, de hecho en el teclado inglés el guardado es control S, que es de control save. Y le voy a dar aceptar, que es la única instrucción que yo le debo dar a esa macro. Un guardar desde acá, un clic acá, o le puedo dar control G y le digo detenga la grabación de esa macro. Si ya tengo la macro, voy a ver el código de esa macro. Entonces en macros reviso que quedó la macro, salvar, y le digo acá en modificar para ver la instrucción de la macro. Miren que no era nada extensa, simplemente era decirle active workbook.save. Entonces aquí voy con una pregunta y va relacionada con el tema de programación. Ya vamos a ver por qué. Yo creo que intrínsecamente ustedes lo han notado. ¿Qué traduciría active workbook.save? ¿Qué traduciría? Guardar en el libro de trabajo. Estos temas de programación van mucho de la mano también con el dominio del segundo idioma del inglés, porque la mayoría de lenguajes de programación, pues yo la verdad no conozco ninguno en español, para ser sincero. Pues de hecho, pues no es que me los conozca todos, los que más he trabajado son como, no en profundo, pero he trabajado algunos.
todos vienen con instrucciones o con códigos o con métodos que vienen en inglés. Select, seleccionar, activate, que esté activo, range, que es un rango, etc. Por eso estos temas de programación, especialmente cuando uno quiere profundizar, debe tener pues cierto dominio del idioma para uno poder entender qué es un with o qué traduce with. Entonces with uno sabe que es con, range es rango, selection es una selección, copy es copiar, sheets es hojas, etc. Eso va a facilitar el entendimiento del código también. No para que sea simplemente como que me pusieron acá un código y no tengo ni idea de lo que dice, pero si tenemos cierto dominio, algo vamos a entender también del código. Yo tengo acá la instrucción de salvar. En lugar de dejarlo en 2 macros, le voy a decir que me lo deje en la macro de guardar. Y miren que voy a seleccionar solamente ese Active Workbook, copiar y lo coloco antes del endsub, como ya no lo había dicho por ahí, creo que era César. Para yo saber que a partir de ahí se hace la grabación, se hace el guardado de la macro, le inserto un comentario. ¿Con qué? Con una comilla, simple. Y le digo ahí, a partir de aquí se guarda el contenido del libro. Y coloco el código, activeworkbook.save. Con eso yo ya puedo borrar esta macro de acá. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos? ¿Lida ya volvió? No, a Lida se le estalló el PC. Vamos todos hasta acá, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces hicimos esa modificación y le damos guardar. Cerramos acá. Podemos colocar datos nuevamente. Digámosle acá ahora que es Chapinero, que curso, ahora que sea publisher, que las horas sean 20, los nombres. Un teléfono. Tampoco es necesario que guarden todo, ¿no? Y yo le voy a dar, con esos datos que construí, le doy guardar. Me guarda la información en la base de datos. En el formulario se desaparece los campos que tenía acá. Y yo me voy a dar por aquí a la X. Y miren que se me cierra el documento. Se me cierra el documento porque ya lo guardó. Si el documento está si está igual, no necesita guardar nada porque ya tiene almacenado hasta lo último que hizo. Pero si el documento no está guardado, pues me va a decir que si deseo guardar o no. ¿Hasta ahí vamos bien? Uy, se me perdió el screen. Ya. Cristian sí, Jennifer sí. ¿Todos vamos bien hasta acá? Tendré tarea de volver a la casa, pero sí. Pero sí. Listo. Entonces, resulta que a veces
puede ser poco intuitivo el hecho de saber si se guardó o no. Miren que yo visualmente ahí no tuve nada para saber si se guardó o no se guardó la información. Sí, yo efectivamente le di la instrucción. Yo efectivamente le di la instrucción. Pero no hubo nada que visualmente me dijeran se guardó o no se guardó. Para hacer eso, ¿qué tuve que hacer? Darle a la X y cerrar el documento. Si salía el mensaje de que faltaba guardar, era que no había quedado bien. Si no salía el mensaje, entonces sí había quedado bien. Pero pues yo quiero evitarme eso. Para evitarme eso, voy a volver a manipular ese código de guardar. En programador, las macros, veo la de guardar y me voy a modificar. Y yo quiero generar ahora un mensaje después del guardado para saber que sí se guardó. Entonces le doy Enter acá. ¿Qué es lo que yo pretendo? Si todo esto hacia arriba está bien, se ejecuta, porque los códigos no es que funciona esta parte de acá y estas partes de acá no funcionan. Los códigos se ejecutan línea tras línea. Si él encuentra un error por acá, él llega y corre línea tras línea y se queda acá. Él no va a decir, acá hubo un error, entonces me salto por acá. Entonces, si todo esto de aquí para arriba está bien y se ejecuta, le voy a colocar acá una instrucción que me diga que los datos se han guardado correctamente. Yo le voy a dar aquí una comilla simple para decirle que aquí voy a verificar si quedó todo bien guardado. ¿Para qué sirven los comentarios? Para poder entender mejor partes del código. Entonces yo le doy Enter y notemos que quedó como un comentario. ¿Qué instrucción tengo yo que darle para que verifique que todo quedó bien guardado? Le voy a dar una instrucción que se llama msgbox. ¿Qué creen ustedes que es un msgbox? De pronto para los que tienen más afinidad con el idioma inglés. Una caja de diálogo, una caja de mensajes. Una caja de diálogo, una caja de mensajes. En la cual dentro de esa caja de mensajes voy a aperturar un paréntesis como si fuera a hacer una función. Y abro comillas como si fuera a ingresar un texto. Y le voy a decir que en esa caja de mensaje me aparezca el mensaje de se han guardado los datos correctamente. Cierro la comilla, cierro el paréntesis. Y si todo esto está bien, como lo lee línea tras línea, o sea, él no me puede sacar se ha guardado todos los datos correctamente si todo esto no está bien. Yo ya lo tengo acá y le digo guardar. He guardado la modificación de esa macro, de ese código, lo cierro y hago la prueba. Coloco datos. Coloco los datos y le digo guarde esos datos. Y me aparece el mensaje. Se han guardado los datos correctamente. Es decir,
Si aparece ese mensaje es porque ya se guardó lo que hay en el libro de trabajo. Le digo OK y listo. Aquí están los datos. El libro ya se guardó, se borró todo esto de acá. ¿Hasta aquí vamos bien? No alcanza a ver, después de darle guardar debe salir el mensaje. Sí, señor. Ok. Mire, le voy a dar guardar acá en vacío, me va a guardar todo vacío. Y aparece ese mensaje. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Re útil para una tesis, sí. Bueno, las aplicaciones pueden ser cualquiera, la verdad depende mucho de la creatividad de cada uno, cómo pueda utilizar. Listo. Entonces, como últimas dos instrucciones para este formulario, puedo hacer que me dirija hacia la base de datos y que si estoy en la base de datos me dirija hacia el formulario. Eso no es más que insertar nuevamente una forma o ilustración decirle editar texto y decirle ir a formulario. Simplemente pues, perdón, ir a base de datos es el tema, que estoy en el formulario. Pues aquí cuadro aspectos de forma. Y grabo la macro. Es una macro sencilla. Es programador grabar la macro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo no puedo grabar una macro con nombre que tenga espacios. Tiene que ir todo sin espacios. Entonces voy a grabar la macro que se llama ir abd. Y le digo aceptar. Ahí está grabando la macro. ¿Qué quiero que me grabe? El cambio de hoja. Detengo la grabación. Y a esta macro le doy clic derecho, asignar macro, y asigno la que dice ir abd. Y le doy aceptar. Entonces, si yo le doy clic a ir abd, me va a llevar a la hoja de base de datos general. Puedo hacer otra ilustración acá. Le digo por aquí, edíteme el texto y que esa instrucción sea ir al formulario. Le cuadro aquí un tema de forma. Y creo la macro. Programador, grabar macro. Le digo que esa macro se va a llamar ir a formulario. Lo voy a dejar abreviado como ir a form de formulario. Le digo guardar, aceptar. Empieza a grabar la macro. ¿Cuál es la instrucción que yo quiero? Que vaya a formulario. Detengo la grabación. Me queda la macro y lo que hago es en ir a formulario. Le digo asignar macro, ir a for, tomo la macro y le doy a aceptar. Con ello, si le doy clic a ir a formulario, me lleva al formulario. Si le doy a ir a BD, me lleva al BD. Entonces, ir a formulario, ir a BD, ir al formulario, ir a BD. Como si fuera temporada de patos, temporada de conejos, temporada de patos, temporada de conejos. Ojalá hayan entendido la referencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué desventajas y ventajas tiene la grabadora de macros?
Les repito, la grabadora de macros me puede grabar todos los procesos que yo quiera ejecutar, que ya existan. Miren que acá no hemos hecho nada nuevo, no hemos hecho nada nuevo. Insertar una columna existe. Copiar y pegar unos datos existe. Pero si no existieran, pues ahí sí me toca crear el código desde cero. ¿Qué sugerencia hacer para el tema de los códigos? De hecho, Visual Basic, Excel, como es una herramienta tan cotidiana, el poder entender y manejar algunos conceptos básicos nos va a facilitar el entendimiento de cualquier otro lenguaje de programación. Ahora, el tema de si no sé código, puedo utilizar en algunos apartados sentido común, como lo hacíamos con la macro de la tabla dinámica, en donde modificábamos el nombre de la tabla y eso ya nos hacía lo que queríamos. La mayoría de códigos ya están. Lo que hay que hacer en su mayoría es reutilizarlos, reciclarlos o copiarlos y pegarlos y mirar qué es lo que le tengo que cambiar para lo que yo tengo que hacer. La mayoría de códigos ya están. Si uno dice quiero hacer una macro para, no sé, para crear la tabla dinámica que me haga esto y lo otro, ya muchos deben tener el código. Ustedes más o menos tienen idea de cómo grabar la macro. Si ustedes ven que es muy largo, pues alguien debe explicar de pronto mucho más corto y pues voy adaptando. Depende mucho de creatividad también. Entonces pasémonos un momento a donde dice procedimientos. En procedimientos nosotros habíamos hablado de que hay procedimientos sub de subrutina y function de funciones. Los de subrutina son básicamente casi todos los que hemos hecho, en donde se graba unas actividades. Hay algunas funciones que yo, bueno, no como tal funciones, sino que yo puedo grabar dentro de la subrutina como si fuera una función. El tema radica y la diferencia entre la subrutina y la función es que la subrutina no hace una devolución de algún valor, las funciones sí. Me explico. Miren que las subrutinas que hice acá eran básicamente pasos y procesos para hacer esta basecita de datos y esto de acá. Una función, como por ejemplo decir igual producto, me pide unos parámetros. Esos parámetros van a devolverme algún valor, porque voy a tomar algún valor y algún otro valor y me va a devolver un resultado. Aquí más que devolver un resultado, me va a automatizar la ejecución de unos procesos o de unas acciones. Las funciones se llaman así funciones porque permiten devolver algún valor. Aquí tenemos la función suma. En esta función suma nos están diciendo lo siguiente. Tenemos dos parámetros. Parámetro 1, el número 1. Parámetro 2, el número 2. Ambos se reciben como un double. Yo les decía a ustedes que hay unos tipos de datos que son diferentes a los que están en Excel. Hay unos tipos de datos numéricos para Excel que habíamos visto que eran el porcentaje, que era la fecha, la hora, los mismos números. Pero los tipos de datos numéricos aquí en VBA son básicamente cómo puedo yo representar los números. Están los integer, que representan enteros, los double, que representan decimales, es decir, 1, 2 o 3, decimales 1,1, 1,2, 1,3,
están los byte, están los long. Con cualquiera de estos datos yo puedo representar números. ¿Cuál es la diferencia? Integer va a mostrar solo enteros. Double va a mostrar decimales y también enteros. ¿Por qué? Porque si yo le digo 1,0 o si yo le digo 1, 2, eso es como si fuera 2,0 o 2,0000. Por debajo ya Excel me borra como tal los ceros, pero entiende que todo número entero también es un decimal si uno le coloca un cero al lado. Por lo regular siempre o en la mayoría de casos se utiliza double. Los byte y los long, los bytes si mal no recuerdo, son para aquellos números que no superen los 255 caracteres. Los long, no me acuerdo la extensión la verdad en estos momentos, pero para entenderlo más o menos va a ser algo como así. Digamos que con un double puedo almacenar un ejemplo, no recuerdo exactamente para ser sincero, 1.000.000.000 de decimales, un byte solamente 255 decimales, un long digamos que 1000 decimales, por citar un ejemplo. Por eso en la mayoría de veces se utiliza un double, porque si un resultado tiene muchos decimales, pues no me va a dar el resultado como tal. Resulta que eso, ustedes dirán, bueno, ¿cuándo va a usar uno 1.000.000.000 de decimales? Resulta que, por ejemplo, en coordenadas o temas de posición geográfica, los números muchas veces son muy largos. Entonces, cuando se hacen programas para leer referencias geográficas, Google Maps, etc., utilizan el tipo de dato numérico que acapare la mayor cantidad de decimales o que almacene la mayor cantidad de números, precisamente para evitar errores. Vamos a ver este function y terminamos ahí. Mañana les explico brevemente estas líneas de código. En procedimientos, yo voy a copiar este código de function. Copiar, me voy a ir a ver código y en donde está el módulo donde haya insertado las fórmulas o en cualquiera de los módulos que tengan abierto, van a pegar esa función. Pegamos esa función y guardamos. Cerramos el editor de código y aquí mismo podemos decirle igual suma a. Y miren que aparece como una nueva función de Excel. Como toda función de Excel, yo le puedo dar tabular. Y me puedo ir a mi argumento de funciones y miren que me está diciendo número 1. Ese número 1 viene de acá. Num 2 viene de acá. Porque esa función acepta dos números. Y yo le puedo decir 5 y 4. Y le doy a aceptar. Y me hace una suma de 5 más 4. En donde creé una función para hacer una suma de solo dos caracteres. Perdón, de solo dos números. Por ejemplo, si yo quiero hacer la función resta, que no existe, ¿cómo creen que puede quedar esa función resta? ¿Qué le modificarían a este código? Correcto, 2000 creo, que era 2000. ¿Qué creen que puedo hacer para hacer la función resta? Siguiendo esa sintaxis de ahí, ¿qué le cambio? El más por un menos. ¿Y el nombre de la función será que la dejo lo mismo?
le pondría algo como resta, porque voy a hacer una resta. Y acá el valor que me va a devolver no es el de una suma A, sino de una resta. Porque debe ir en línea esta resta y acá lo que está diciendo es tráigame esto que está acá, la función resta. Y aquí tengo mi función resta. La copio en ver código y la pego acá. Y le digo guardar. Reviso dentro de mi hoja de cálculo y le digo igual resta. Y ahí aparece mi función. Tomo el argumento y le digo, por ejemplo, 10 y 7, o sea que me reste el 10 con el 7. Y le doy a aceptar y me dice, mire, el resultado es 3. ¿Hasta ahí bien? Listo. Voy a detener la grabación acá.